¿Qué le pasó, Alberto? ¿Se fue el sonido? Bueno, ya, esto estaba compartiendo que sí, como decía Aníbal Torres, hace casi año y medio, más de año y medio, estamos en estos conversatorios y nos reunimos cada 15 días. Hoy, pues, gracias a Dios, nos corresponde con el pastor Pedro Stucchi este tema tan interesante. Para todos, acaba de salir un libro de Adolfo García Ortega llamado Otro Israel Posible, donde él hace una crítica un poco al sionismo. Entonces, Pedro, estamos en sus manos, hermano. Ok, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir. Quiero decirles que esto lo voy a compartir de un artículo que saldrá pronto en la revista, la próxima revista de Relea, Red Latinoamericana de Estudios Anabautistas. Y bueno, yo le había pedido permiso a César, a César Moya, para compartir antes que salga en Relea. Y bueno, claro, él lo dio. Entonces, bueno, ahí más completo va a aparecer ahí en esa revista. Bueno, decirle que en esto, este tema de Israel y Palestina, de la parte política y la parte bíblica, eso hay controversia, pero sin fin, ¿no? Y posiciones sin fin. Entonces, esta, eh, pues es más una, y es la que, pues yo entiendo y no es como la última palabra. Quiero siempre respetar a los que piensan diferente, aunque tengo que admitir que todo esta cuestión desde hace un año, desde el 7 de octubre, me ha dejado sumamente golpeado, conmovido, triste y bueno, pues muy vigilante, ¿no? Vamos pues, entonces quiero decirles que nosotros aquí desde más o menos, pues uno se siente impotente en cierta forma para cambiar nada, pero eh, lo poquito que uno puede hacer de levantar la voz, de hacer presencia, de hacer eso, tratamos de hacer aquí semanalmente, más o menos desde finales de octubre del año pasado. Comenzamos una vigilia silenciosa frente a la Embajada de Israel, que queda en la 58, la carrera 58 con Avenida El Dorado. Ahora no, nos paramos en el puente peatonal con avisos, repartimos volantes, más o menos. Bueno, cuando los repartimos todos son como 400, pero no siempre los repartimos todos. Y y los vamos cambiando, ¿no es cierto? Cada semana, tratando de reflexionar algo nuevo, pero este no es un conversatorio exactamente sobre la vigilia, aunque eso, eso podría ser una buena reflexión. Simplemente enunciar unas razones eh, que estamos en esa vigilia semana tras semana tras semana. Incluso hubo gente el Jueves Santo allá
yo no, pero sí hubo gente del grupo allá el Jueves Santo. Y así, vamos de 11:30 a 12:30. Felizmente parece que la iglesia de Armenia comenzó algo en el Parque de Bolívar, allá en Armenia, también los jueves a esa hora. Entonces eso es como una presencia. Eh, para mí, esa vigilia tiene que ver con el poder de la no violencia, el poder de la no violencia eh, que rechazan la pasividad para adelantar luchas sin violencia. Entonces, la acción no violenta eh, no trata de no ignorar el conflicto, sino de, de traer verdad al poder. La embajada de Israel está ahí arriba en el 7º piso. Claro que el presidente Petro pues rompió relaciones diplomáticas y todo. Entonces, aquí en Colombia, pues más o menos nos han dejado quietos, ¿sí? En una época nos mandaron drones y porque la policía está ahí al frente, pero, pero no nos han molestado, nadie nos ha molestado, porque meterse con nosotros es meterse con el presidente, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pero también creemos en el poder de las minorías. Entonces, nosotros obviamente somos una minoría y posiblemente algunas personas piensan que las mayorías son lo que es, eh, pero nosotros desde la tradición bíblica entendemos que las mayorías no son necesarias, incluso a veces son estorbo para, para realizar el plan de Dios, como en el caso de Gedeón, Dios les decía, no, pues es que si ustedes van con 10,000 hombres, pues dirán que son ustedes los que ganaron. Entonces el papel de la minoría, de la pequeña minoría, es muy importante en el relato bíblico. Y bueno, entendemos que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Creemos en el poder de la oración. Esta es una vigilia de oración, aunque pues también, como digo, repartimos los volantes y todo. Entonces, no es que todos estén ahí silenciosamente orando. Pero también que es una vigilia que se fundamenta la importancia de la memoria, porque es muy fácil olvidar lo que está pasando al otro lado del mundo y una vez que pasó el escándalo inicial, como ustedes ven, a veces ya ni aparece en las noticias lo que está pasando en el otro lado del mundo, donde están matando todos los días, donde están cogiendo prisioneros, bombardeando, todo eso. Y aquí, pues estamos con nuestros propios problemas, por un lado, y debates políticos y todo eso, además del circo, ¿no? El entretenimiento y todo eso. Entonces, semana tras semana, nuestra vigilia tiene la intención de recordarle a la gente, los transeúntes, de esta lejana urbe que se llama Bogotá, que nuestros prójimos distantes, en tierras distantes, necesitan de nuestra solidaridad y oración para, para transformar la situación. Otra razón es el testimonio. El testimonio de la vigilia quiere proclamar que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas de la misma familia. No aceptamos que algunos son superiores y otros inferiores. No aceptamos la colonización, no aceptamos el apartheid.
eh, eh, pensamos que esa tierra es suficiente para todos, palestinos y judíos, que pueden vivir en paz. Entonces, nosotros damos testimonio que está ocurriendo una grave perversión de la voluntad de Dios para la humanidad, que la justicia, el respeto, la paz, la verdad, la fraternidad son valores para toda la humanidad en toda sociedad. Y la otra razón que nos paramos ahí es por solidaridad y resistencia. Parece que la intención de los judíos sionistas es borrar la identidad del pueblo palestino, acabarlo, acabar sus escuelas, su cultura, todo eso, y decir, esta gran Israel es del río hasta el mar y aquí no caben los otros. Entonces, nosotros queremos solidarizarnos con esta gente, así como Dios se solidarizó con el pueblo hebreo en Egipto. Y bueno, si hay una acusación que le duele a Israel es que es un estado de apartheid, como era solo peor que Sudáfrica. Los afros en Sudáfrica en el tiempo de la supremacía blanca allá. Parece que si ellos pueden librarse de todos los palestinos, pues entonces no los pueden acusar de apartheid, pues, que es la situación ahora, ¿no? Y los palestinos siguen resistiendo, en su mayoría de maneras no violentas, y nosotros queremos apoyar eso y decir que ellos no están solos. Bueno, esa es como una introducción a la cuestión de la vigilia que llevó a estas reflexiones. Pero este artículo en Relea también tiene que ver con reflexión teológica y esa es la parte difícil. Entonces, pero vamos a entrar en eso. Entrar en el Antiguo Testamento primero, y es importante reconocer que el Antiguo Testamento da para todo. Da para soporte para una variedad de posiciones encontradas. Usted puede escoger la posición que quiere y ahí encuentra apoyo en el Antiguo Testamento sobre Israel. Entonces, bueno, ahí hay promesas, sí, hay promesas y sobre eso se basan muchos cristianos que Dios prometió a Abraham esta tierra y que los que bendijeran a Abraham y su pueblo recibirían bendición, los que maldijeran recibirían maldición, etcétera. Pero que básicamente toda esa tierra es para Israel, porque es el pueblo de Dios escogido, etcétera. Sin embargo, si ustedes van a Génesis 17:4, donde Dios le hace la promesa a Abraham que será el padre de muchas naciones y reyes. Y en los versículos 7 y 8 le dice, la alianza que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. A ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán, donde ahora vives, como su herencia para siempre, y yo seré su Dios. Entonces aquí esta promesa de la alianza de la tierra, fíjese que es con todos los descendientes de Abraham. Y recordemos que los descendientes de Abraham incluyen a Ismael, a Isaac y a otros hijos e hijas. Y lo interesante es cómo más adelante
los escritores del Antiguo Testamento lo va reduciendo, va enfocando hacia Jacob y únicamente los descendientes de Isaac, en primer lugar, y luego también se excluye a Esaú. Entonces, eso hace pensar que detrás de muchos de estos escritos del Antiguo Testamento hay intereses ideológicos que promueven ciertas posiciones. Y esto es uno de los ejemplos que podríamos dar en el Antiguo Testamento, pero, por ejemplo, en Crónicas encontramos cómo se centra el relato en la familia de David y excluyendo a otras familias del liderazgo de Israel y Judá. O cómo en los escritos les interesa centralizar la adoración y el culto a Dios en Jerusalén, o sea, la ciudad de David, y excluir a otros centros de adoración y culto, especialmente por fuera de Judá. Y ustedes recuerdan de Jesús y la samaritana, donde la samaritana le dice, bueno, es que ustedes dicen que solo en Jerusalén podemos adorar a Dios, nosotros decimos que en este monte Gerizim, bueno, en fin. Entonces, en relación a la tierra de Canaán, habría que preguntarle a los literalistas, es con qué criterios son selectivos en sus lecturas del texto, escogiendo algunos y excluyendo a otros. ¿Por qué no pueden vivir entonces, por ejemplo, todos los descendientes de Abraham en la tierra de Canaán? Y otra pregunta es, ¿hay que tomar el Antiguo Testamento con sus posturas ideológicas como la verdad que Dios quiere transmitirnos? Entonces, si nos dice algún pasaje que esa tierra que ocupa Israel ahora es para los judíos y solamente para ellos, hay que creer que así es, porque es que hay problemas con eso. Por ejemplo, haremos lo mismo con todas las citas y los ejemplos bíblicos diciendo que son la voluntad de Dios, aunque nos parezcan hoy aberrantes, o se toman en cuenta los intereses del escritor, la situación histórica, las costumbres culturales, cosas similares. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los relatos del exterminio de pueblos? Exterminamos a todos pueblos enteros porque pensamos que ellos no merecen vivir. ¿O qué hacemos con apedrear a los adúlteros? Bueno, sería un control de población muy grande, yo creo, ¿no? ¿Qué hacemos con matar a disidentes como hechiceros, por ejemplo? ¿Qué hacemos con darle el látigo a los hijos para disciplinarlos? Entonces, ¿debemos adoptar esos pasajes como normas para nosotros hoy? ¿O más bien es un llamado para aplicar criterios de discernimiento e interpretación un poco más refinados? También, si nosotros leemos el Antiguo Testamento con cuidado, nos damos cuenta que hay un debate bastante encendido en el mismo Antiguo Testamento sobre la exclusión y la inclusión en el pueblo de Dios. Entonces, el libro más claro de exclusión es el libro de Esdras, donde se excluye a pueblos diferentes a los judíos. Cuando él regresa del exilio y todo, él emprende medidas drásticas de exclusión de personas, entre comillas, paganas del pueblo judío, así sean esposas y todo, con el objetivo de mantener la pureza de ese pueblo. En cambio, hay libros como el de Ruth, el relato de Rahab de Jericó, el libro de Jonás, que toman posturas muy diferentes. En los primeros dos casos de Rahab y Ruth, pues encontramos que estas paganas de afuera de Israel llegan a ser como modelos de fe, de confianza en Dios y de amor, y que ellas entran a ser del linaje del rey David y del mismo Jesús, ¿sí?
En el libro de Jonás nos relata este odio que le tenía este profeta de Israel, que odia con todo su ser a estos terribles conquistadores asirios, y de ninguna manera él quería ir a predicarles. Sin embargo, a regañadientes obedece y va y les predica, y para su disgusto encuentra que estos asirios también son objetos del amor y la misericordia de Dios. Entonces, en el debate en el Antiguo Testamento y en el debate actual sobre la tierra del Israel moderno, el pueblo palestino, ¿con cuál posición nos quedamos? ¿Cuál es la posición de Dios? ¿La exclusión o la inclusión? Y la tercera pregunta que debemos hacernos es si se puede simple y fácilmente identificar el Estado de Israel actual con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El Estado de Israel y Israel del Antiguo Testamento son entes equivalentes el uno al otro. Bueno, hay gente de mucha categoría, por ejemplo, el profesor Walter Brueggemann, que dicen absolutamente no. No es la misma cosa y no se puede hacer esa equivalencia. Entonces, y sobre esto, pues en primer lugar, habría que preguntarse, ¿las promesas de Dios eran incondicionales a Israel o condicionadas a una respuesta de obediencia? Y según el libro de Deuteronomio, dice, bueno, ustedes tienen que obedecer o les va a traer un desastre. En segundo lugar, pues el llamado al pueblo de Israel es que fuera un pueblo diferente, que viviera en obediencia a Dios, que viviera con compasión a los extranjeros, a las viudas, a los débiles, que ejercieran misericordia, que ejercieran justicia. Y en el Antiguo Testamento las tragedias que le cayeron a Israel y a Judá eran precisamente porque desobedecían. Pero decía en el Antiguo Testamento que Dios mantenía un pequeño resto, una pequeña minoría que mantuviera la memoria de ese Dios y el deseo de seguir en sus caminos, a pesar de los fracasos de los liderazgos, ¿no? Entonces, fíjense que en el libro de Miqueas 4 nos habla de que Dios adelantará su proyecto donde no habrá más guerra, donde los pueblos corren a aprender del Dios de Israel, con una pequeña minoría, pero son ovejas débiles, impedidas, las recién paridas, o sea, nada que ver con el poder. Entonces, habría que preguntar si en este estado de Israel, con sus llenas de armas modernas, aviones de combate, bombas, misiles, tanques y ejército, ¿será que un estado así, con esas características, puede adelantar el proyecto de Dios para la humanidad? ¿Esa es la manera que Dios convence y gana a sus enemigos? ¿O es simplemente se fueron por el camino de todas las naciones, como en 1 Samuel? Y bueno, Dios le dice a Abraham que él y su familia serán de bendición a todas las familias de la tierra. Y uno pregunta, bueno, el Estado de Israel colonialista, supremacista blanco, que se muestra opresor, cruel, torturador, asesino, ¿es una bendición para estos palestinos? Bueno, entonces, como digo, en el Antiguo Testamento hay muchas posiciones. Yo estoy presentando esta posición que muchas veces no se escucha por los evangélicos comunes y corrientes. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, la cosa es mucho más clara.
Es refrescante esa claridad sobre este tema. Entonces, un sencillo resumen iría algo así. Jesús no manifestó ningún interés en adelantar en ninguna forma la nación de Israel, ni sus instituciones, ni la posesión de la tierra. Eso no le interesaba. Él, él vino predicando, mostrando, llamando a una nueva realidad, que es el reino de Dios en medio de la humanidad, donde hay una oportunidad de cambiar, de vivir de una manera justa, recta, por el amor incondicional y gratuito de Dios, y que llama a todos los pueblos a ser parte de eso, que cosa que fue sumamente sorpresivo para los apóstoles, para Pablo. Casi le explota la mente a Pablo. Dice que este es el designio secreto de Dios guardado por todas las generaciones, que ha sido revelado a ellos. Entonces, esta posición de Jesús, pues encontró mucha oposición del poder, de los que se beneficiaban, y que no estaban dispuestos a ceder en sus privilegios. Los discípulos seguían encandilillados con el esplendor del templo que había construido Herodes, que era símbolo de la religión, la identidad judía, pero cuando le muestran eso a Jesús, él no muestra ningún interés en eso. Dice, al contrario, vea, todo eso va a ser destruido. Todo eso va a ser destruido y caerá. No le interesan las ambiciones nacionalistas de los judíos, y más bien llora por lo que se le avecina a Jerusalén por la terquedad de los nacionalistas. Entonces, antes de la ascensión de Jesús, los discípulos vuelven al tema y vuelven a preguntarle en Hechos 1, bueno, ¿cuándo va a restablecer el reino de Israel? Y ellos seguían con esa mentalidad de muchos judíos, de un reino político establecido por el descendiente de David. Y Jesús cortó ese tema de tajo, le dijo, eso no es asunto de ustedes, saber los planes del Padre, más bien ustedes vayan y prediquen este evangelio. Y van a recibir el Espíritu Santo para capacitarles, para dar testimonio de este reino que está presente, que está actuando en medio de ustedes, y con la autoridad del Padre. Luego, en las cartas del Nuevo Testamento, tampoco muestran ningún interés en eso de la nación, de las instituciones judías, sino por esta muerte reconciliadora de Jesús en la cruz. Incluso en Gálatas 6:16, Pablo se refiere a la iglesia como el Israel de Dios. O sea, en el Nuevo Testamento es claro que el nuevo pueblo de Dios es esta gente reunida por el Mesías. Y el libro de Hebreos es muy claro y se refiere a las instituciones y las prácticas de la religión israelita como figuras y sombras de la realidad que iba a venir en Cristo. Era una sombra, una prefigura de eso, pero cuando llega a la realidad, la sombra se abandona. Y en el libro de Apocalipsis, al final, con su lenguaje simbólico y todo, nos habla de muchas naciones, muchos pueblos, muchas lenguas reunidas alrededor del trono de Dios, unidas por la entrega del sacrificio del Cordero de Dios, quien es el único digno de abrir el rollo del significado de la historia. Es que el Cordero tiene el significado de la historia. Entonces, y nos habla, Primera de Pedro nos dice, Jesús les dio ejemplo a ustedes para que ustedes sigan en sus pasos. Este modelo es para que sigamos en sus pasos.
Entonces, ¿dónde queda el pueblo judío en todo esto? Uno se puede preguntar, ¿dónde queda la raza como tal de los judíos? Y la pregunta es, bueno, esto quiere decir que los cristianos ya, que todos los judíos ya desaparecen de los planes de Dios en la historia humana. Pero Pablo responde en Romanos 9, 10 y 11 que no, que Dios sigue teniendo un misterioso propósito para ellos que se irá cumpliendo en la historia de la redención. Entonces, nosotros los cristianos no podemos endiosarlos y bendecir todo lo que hacen, ni descartarlos, porque Dios no ha terminado con ellos, como no ha terminado con nosotros tampoco. Entonces, como muchos de ellos se han endurecido a la fe en Jesús como Mesías, Pablo escribe que en últimas su destino es responder al llamado de Dios y recibir la salvación. Pero en eso pues no sabemos ni cuándo ni cómo. Pero ¿qué conclusiones podemos dejar con esto? Y con esto termino. Primero, mire, no interesa, como usted como cristiano o como no cristiano, lo que sea, no interesa si usted cree que Israel es un pueblo especial, escogido por Dios, o no lo cree. Cualquier nación que actúa de manera despiadada, cruel, asesina, tiene que responder ante las exigencias éticas de Dios. No hay excepciones ahí. Eso es lo que Dios exige. No hay justificaciones. Todas las naciones caen bajo la sentencia: lo que sembramos, eso cosechamos. Y el Estado de Israel no es la excepción. Dios exige la justicia, Dios exige el derecho, Dios exige el respeto a la vida humana, Dios exige la compasión. Segunda conclusión. Para los cristianos y las cristianas anabautistas, la interpretación correcta de los propósitos divinos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en toda la historia, se hace a través del lente de Jesús de Nazaret, el humano, pero hijo de Dios. Eso le da mucha autoridad, toda la autoridad. Cualquier lectura que contradice las palabras, el ejemplo, su enseñanza, su modelo de vida, su entrega sacrificial, su resurrección sobre las fuerzas de la muerte, tiene que ser descartada. O sea, Jesús es la norma, es el criterio, es la llave para entender lo que Dios quiere. Tercero, nosotras y nosotros, sus seguidores, tenemos el llamado a moldear nuestras vidas al modelo de Jesús, de dar testimonio de su poder no violento, como dije de Primera de Pedro, nos da este ejemplo para que sigamos su paso y que ese poder actúa a través de nuestras vidas y en la historia. Y es por la acción de su espíritu, como cantamos a veces, ¿no es cierto? No es por espada ni con poder, sino con su Santo Espíritu. Entonces, nuestra tarea no es necesariamente tener que ser efectivos a la manera del mundo, por cualquier medio. No, tenemos que ser fieles al llamado de Dios, dejando que Dios sea Dios y lleve la historia a su final según su sabiduría. Pero tenemos que sintonizarlo a eso. Y cuarto, cuando nosotros hacemos esta vigilia de testimonio, de resistencia y solidaridad, no se basa en nuestra fuerza. Nosotros somos un pequeño grupo muy débil, ni nuestra influencia humana, sino en las palabras que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo. Mi poder
se muestra plenamente en la debilidad. Y luego Pablo añade así, que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, porque cuanto más débil me siento es cuando más fuerte soy. Eso dice en 2 Corintios 12. Entonces, eso es lo que yo puedo reflexionar sobre eso. Lo dejo ahí para que ustedes hagan sus propias reflexiones y respondan. Yo sé que muchas personas dicen sí, pero y sacan cosas, pero, pero si nos damos cuenta de lo que está pasando y lo leemos a la luz de Jesús, yo creo que eso nos da una pista por donde tenemos que coger. Gracias. Hombre, mi estimado pastor Pedro, muchísimas gracias a todos. Entonces ahora viene el tiempo de reflexiones, de comentarios, de preguntas de este auditorio maravilloso que está hoy en esta reunión. Entonces no sé quiénes quieren participar. Ayúdenme ahí con los que levantan la mano, por favor, para darles la palabra. Sí, estoy pendiente, Alberto. ¿Listo? Bueno, mientras que se animan los otros hermanos, hermanas, decía yo en alguna oportunidad que tocábamos este tema en algún chat de grupo, es un bálsamo esta reflexión de Pedro tan clara, tan ecuánime frente a la evidente polarización que hay cuando del problema de Palestina, Gaza, Israel se habla hoy. Definitivamente los extremos son los que están al orden del día y una exposición de esta naturaleza es maravillosa dentro de un ambiente cristiano, porque yo soy de los que afirmo que la mayor parte de los cristianos, de la iglesia cristiana, cuidado, el 80% no comprenden el tema, no hacen una verdadera exégesis y por lo tanto se equivocan en la hermenéutica, para no decir que algunas iglesias tienen compromisos con el gobierno de Israel, con el Estado de Israel, que dicho sea de paso, me parece maravilloso que se entienda que una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es la nación de Israel y muchísimo diferente el Estado de Israel. Entonces, yo quiero resaltar esas, dijéramos, líneas gruesas, como también yo no tengo problema en reconocer que Israel es el pueblo escogido, pero cuando uno habla de escogido, por Dios es escogido, ¿por qué? No porque tenga el mejor ejército, ni porque tenga la mayor y mejor inteligencia, sino para dar testimonio, para justicia, para compasión. Eso lo está haciendo el Israel de hoy. Pero además de eso, a mí me llama poderosamente la atención cómo en la historia del Antiguo Testamento, las victorias, incluso prometidas por Dios, son a base de guerra, de muerte. Vas a conseguir la tierra de Canaán que emana leche y miel. ¿Cómo se consiguió? A punta de espada, a punta de violencia. Y hoy lo que estamos viendo, bueno, y el pueblo de Israel también fueron expulsados y también fueron violentados y menos un poco el pueblo de Judá, aunque después en lo de Babilonia también. Pero cualquier ateo, decía alguien, puede decir, el que a hierro mata, a hierro muere. Por eso es importante lo que señalaba Pedro en el sentido de no interpretar, sobre todo el Antiguo Testamento, de manera literal, sino entender el contexto. Y Pedro fue mucho más atrevido en decir, atrevido entre comillas,
una expresión bondadosa, no peyorativa, en decir que cuidado, el escritor bíblico tenía algún interés en resaltar a David, porque resalta también a Judá, porque resalta también a Jerusalén, y en este tema de las exclusiones. De manera que, Pedro, yo quiero terminar planteándote esa pregunta, inquietud. Tanta violencia para adquirir la tierra prometida, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Qué pudieras decir sobre eso? José, tienes la palabra. José Antonio. ¿Tiene algún inconveniente con el micrófono, José? Chepe. Mientras José salva la situación, ¿alguna otra persona quiera comentar algo? Levantar la mano, por favor, para darle el turno. Bueno, Pedro ya tiene la primera inquietud de la primera pregunta. José Antonio, por favor. Revisa el micrófono, José Antonio. Si quieres, puedes cambiar de artefacto. Si estás en portátil, cambiarte al celular o viceversa. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo, por favor? A ver, ¿quién? ¿O quién quiere protestar? Porque de pronto hay algún protestante aquí que ¿Quién quiere dijo estar en yo? desacuerdo con Pedro. Bueno, Pedro, mientras lo piensan, nosotros desde el anabautismo entendemos la revelación de Dios como progresiva. No es lo mismo las revelaciones tempranas en el Antiguo Testamento con la revelación completa en Jesús. Otra vez, les vuelvo a decir que en el Antiguo Testamento se han mezclado cosas desde intereses ideológicos a intereses nacionales, a intereses personales, a intereses de hasta folclore, por ejemplo, todos los dichos recogidos en proverbios. Eso no todo es de Dios, o sea, no todo es revelación de Dios. Y entonces, poco a poco, pacientemente y especialmente en el exilio en Babilonia, que aunque fue una tragedia muy grande para Israel, fue un tiempo sumamente rico en reflexión teológica, realmente fundamental para la identidad judía, el exilio en Babilonia. Entonces, fueron como afinando la revelación, lo que entendían de Dios. Y, por ejemplo, si vemos cómo Jesús leía el Antiguo Testamento, Jesús no se identificó con la corriente sacerdotal, no se identificó con la corriente davídica o monárquica, no se identificó plenamente con la corriente profética, sino se identificó con los
cánticos del siervo sufriente del Señor en Isaías 4, cánticos allí, Isaías 42, 49, 50 y 53. Entonces, ese fue como el derrotero de Jesús. Él dijo, esta es la voluntad de Dios para el Mesías, para nuestras vidas. No es las otras corrientes, no son. Entonces, él adopta eso y el Nuevo Testamento lo reconoce. Y ustedes recuerdan que después en el camino de Maús, él le dice, ustedes sí son lentos para entender y no entienden lo que decía las escrituras acerca de mí. Bueno, y bueno, luego en el libro de Hebreos dice, en tiempos pasados, Dios habló de muchas maneras a nuestros antepasados. Él identifica a los profetas allá, pero también se podría decir también a través de la naturaleza, eso dice el apóstol Pablo en Romanos. Entonces, de diferentes maneras habló, pero dice, pero hoy en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Y a ese Hijo hay que ponerle atención. Y cuando Jesús, por ejemplo, estuvo en el monte Tabor con Moisés y Elías y los 3 apóstoles un poco deslumbrados ahí, entonces la voz dice, ahí está el representante de la ley, Moisés, está el representante de los profetas, Elías, y está el Hijo. Y entonces la voz del cielo que escuchan dice, este es mi Hijo amado, a él escuchad. Entonces, fíjese cómo esa revelación va enfocándose a Jesús como la revelación final de Dios y la que tenemos que ponerle cuidado. Y pues todavía hay muchas cosas que no conocemos, pero lo que sí conocemos, eso hay que aplicar. Entonces, estas guerras en el Antiguo Testamento, usted no puede encontrar a un Jesús que está avalando eso, ni los combates por la tierra, ni las masacres a los pueblos paganos, nada de eso, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes saben que hay libros ahí en esta página de Anabaptist Wiki, donde hay recursos anabautistas, libros, hay muchos libros ahí. Y ahí, pues, libros, por ejemplo, de Dionisio Bailer, cómo los cristianos hicieron paz con la guerra, o tal vez es de Driver, no recuerdo. Entonces, hay muchos que explican esas cosas. Entonces, pues nosotros, gracias a Dios, tenemos muchos recursos para eso, cosa que muchos evangélicos protestantes no tienen esa tradición. Entonces, bueno, esa es una respuesta breve a la pregunta. José Antonio, ¿listo, hermano? Se fue. Yo puse en el chat una cosa. A Maurice Yolanda Orozco está pidiendo la palabra. Quiero simplemente decir que una de las cosas realmente espectaculares de toda esta crisis en que estamos es el cambio de mentalidad de judíos jóvenes y judíos, pues no tan jóvenes, pero especialmente la juventud judía, que ha sido, que ha tenido como un lavado de cerebro sobre que su identidad como judío está amarrada a la identidad del Estado de Israel, ¿sí? Que Israel representa
lo que ellos son como judíos. Ellos están despertando a darse cuenta que eso no es así. Ellos están diciendo, no, nuestra identidad judía está en apoyar la justicia, en tener compasión, en respetar el derecho de todos los pueblos, los derechos humanos y todo eso, incluyendo los palestinos. Nuestra identidad no está amarrada al Estado de Israel. Y ahí puse una película que han hecho, que lo están mostrando en universidades y todo, que se llama Israelismo. No sé si hay traducción en español, pero es hecha por judíos, es actuada por judíos, es como un documental donde van documentando este cambio en mentalidad que está ocurriendo. Y eso es, bueno, es imprescindible cuál va a ser el efecto de todo eso a la larga. Gracias, Pedro. Bueno, ¿quién más pidió la palabra? Mauricio, por favor. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Bueno, me parece muy coherente la exposición del pastor y estoy de acuerdo frente a su pregunta, ¿de dónde entonces queda el pueblo de Israel? Pues creo que en el lugar donde Jesús los puso, cuando vemos en Juan 8, ellos, a los judíos que habían creído, Jesús les dijo que tenían que obedecer la palabra, que tenían que dar frutos dignos de arrepentimiento. Ellos apelaron al linaje de Abraham, apelaron a ser descendientes de Abraham, a ser hijos de Dios, pero Jesús les dijo que tenían que dar frutos y que sus obras debían mostrar que ellos eran hijos de Dios, debían amarlo a Él, debían obedecer la palabra. Entonces creo que el pueblo de Israel necesita volver a la palabra, obedecerla y dar frutos dignos de arrepentimiento. No es por su linaje, no es porque hayan sido escogidos, pero ellos, al igual que todos nosotros y que toda carne, todo ser viviente, tiene que volver al arrepentimiento y a reconocer a Dios y a obedecerle. Esa era mi humilde intervención. Así es. Sí. Gracias, Mauri, muy amable. ¿Alguien más? Y yo creo que el pueblo escogido, o sea, el Nuevo Testamento es claro, dice, ustedes son el pueblo escogido, o sea, el nuevo pueblo de Dios es de todas las naciones y lenguas y razas que le obedece, que se entrega al Mesías y su camino y que lo recibe como Señor. Entonces no es que uno puede decir, no, es que ellos son el pueblo escogido, bueno, sí, en alguna medida, pero ahora todos los pueblos son escogidos. El amor de Dios es para todos, entonces eso hay que tenerlo muy claro. ¿Alguien más, por favor? José Antonio, ¿ya listo, hermano? Parece que dice, lastimosamente no funcionó mi sonido. Ay, 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 qué falla. No, un solo comentario sobre el Antiguo Testamento y las guerras. Mire, hubo muchos, voy a citar solamente un ejemplo. La masacre de los tantos profetas, que creo que fue Elías el que los masacró, y en un solo lugar. Y les cuento que han habido investigaciones arqueológicas y no encuentran vestigios de que hubiera habido muertos ahí. De modo que, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que como hubo un intercambio de literatura entre el pueblo de Israel con el pueblo de Mesopotamia
y el pueblo de Egipto, ellos intercambiaron literatura. Entonces, mucha literatura del Antiguo Testamento está en la Biblia de Mesopotamia o en la Biblia de los egipcios. Muchas de las leyes de Levítico, por ejemplo, aparecen, por no decir casi todas, aparecen en el Código de Hammurabi. Entonces hubo un intercambio que en este momento no quiero comentar los propósitos, pero sí hay que tener en cuenta eso. De modo que las masacres, por ejemplo, hoy día se está cuestionando mucho porque los vestigios son mínimos sobre la guerra de Troya. Lo mismo se puede decir de algunas guerras que aparecen en el Antiguo Testamento y que realmente no ocurrieron. ¿Por qué las escribieron? Una de las cosas fue para generar miedo a los invasores. La intervención de Yahvé. ¿Y por qué aparece Yahvé? Porque es el Dios guerrero. Sí, el Dios de combate, etc. Entonces, muchas de esas masacres, si se quiere, fueron copiadas de otros escenarios o construidas literalmente, desde la literatura para generar miedo. Inclusive hubo un momento, hay una anécdota muy bonita, cuando unos invasores querían llegar a Israel y entonces el sacerdote, recurrieron al sacerdote y el sacerdote dijo, mire, vamos a hacer el mapa de todo este sector. Y si la flecha, nosotros lanzamos una flecha, si la flecha nos va a decir hacia quién va. Entonces, toda una serie de mitos, de leyendas, de cuentos heroicos que podrían haber influenciado en el Antiguo Testamento. Gracias. ¿Alguien más tiene la palabra, por favor? José escribió aquí algo en relación con la falta de información o ignorancia frente al tema que muchos se alineen con Israel sin razón. ¿Qué hacemos, Pastor Pedro, con estos pastores, líderes, personajes tan importantes en la iglesia evangélica, entre comillas, con ese respaldo incondicional a Israel en este momento y la justificación que dan el cuento de Hamás y tal, sobre todo la justificación que dan para respaldar a Israel? ¿Qué hacemos? Yo creo que es una de los grandes dolores también, que las iglesias estén tan alineadas y como tan ciegas frente a lo que pasa, aunque tengo que decirlo, escucho que en los Estados Unidos más y más líderes evangélicos, pues más o menos de una línea más conservadora, no son de las denominaciones ya más tradicionales, más liberales, digamos, sino ya más evangélicos, están apartándose un poco de todas esas posiciones. Pero obviamente hay grandes multitudes que siguen esas posiciones de apoyo incondicional, pero bueno, poco a poco hay que ir dándole la vuelta a ese transatlántico. Es un transatlántico, no se voltea rápidamente, ¿no? Y simplemente hay que seguir dando el testimonio. Bueno, ellos usan los medios de comunicación muy bien, también se benefician económicamente muchas veces de todo eso, pero como dice el Nuevo Testamento, nada podemos hacer contra la verdad, solo a favor de la verdad.
Entonces, la verdad, en última se impone, amigos y amigas, lo que nosotros tenemos que hacer es mantener el testimonio claro. Este video mañana se le envía a los grupos, por ejemplo, Pan y Paz, el Encuentro Andino, y los que no están en ninguno de esos grupos pueden solicitárselo a quien lo invitó al conversatorio y lo pueden difundir sin ningún problema. Bueno, Bueno, ¿alguna otra cosa? Entonces, Pedro, por favor, para que vaya haciendo el cierre de este encuentro. Gracias. no, ya he dicho la parte mía, yo creo. Queda para ustedes reflexionar y nos alegra mucho cuando llega gente nueva a la vigilia. Cada ratico llega gente nueva a la vigilia y bueno, a veces asisten regularmente, a veces no. Pero, pero bueno, yo creo que ya nos conocen más o menos en ese puente peatonal, ya llevamos un año allá. Entonces, eh, eso es bueno. ¿Despides, Alberto? Listo, mis hermanos, amigos, hermanas, hermanos, que tengan una feliz noche, un feliz descanso y nos vemos en 15 días con otro tema, como diría un amigo, de palpitante actualidad. Feliz noche, Dios les bendiga. Gracias, Chao, gracias. feliz noche. Bueno, buena noche. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, feliz noche. Muy amable. Chao, Marco Alfredo. Chao, José. Chao, Zulay, Freddy. María Cristina. Todos. Chao.